Les recordamos que este es un podcast casero, así que el ladrido de los chuchos, el ruido de los vehículos y otros sonidos de fondo son totalmente ajenos y reales. Agradecemos su comprensión. Estaba escuchando una charla donde una chica hace una referencia muy buena con el tema de los privilegios, comparándolos con la clásica escena de la película Matrix, ¿no? Donde Morfeo le da a elegir a Neo entre la pastilla azul y la roja. Y le dice, si tomas la azul te vas a olvidar de todo. No despertarás en tu cama y no recordarás nada. Pero si tomas la roja vas a conocer la verdad. Te enseñaré qué hay en el fondo del agujero. Y Morfeo le aclara que si toma la roja, no habrá vuelta atrás, no podrá regresar nunca a su realidad. Me encantó la comparación de la píldora roja con los privilegios, porque ciertamente cuando uno se va volviendo consciente de los privilegios que tiene, ya no puede volver a su realidad y su entorno no se puede volver a ver de la misma manera. Un privilegio en su concepción más básica es una ventaja exclusiva o especial que puede tener alguien porque ya sea que se lo dio una persona con una jerarquía superior o simplemente por situaciones circunstanciales. Y siempre que se habla de privilegios, se habla inevitablemente de derechos, que es la contraparte, pues un derecho es algo que tienen todos y todas por igual. Y estas concepciones tan claras y bien marcadas han hecho que, como casi todo actualmente, sean adaptadas en discursos políticos y terminen siendo palabras prostituidas que se acomodan según la conveniencia de cada quien. Independientemente de las posturas políticas, que ya hablaremos un poco de eso, sí he notado que a la gran mayoría nos molesta cuando nos hacen ver nuestros privilegios. Es como si nos señalaran defectos específicos y estuvieran intentando hacernos sentir mal, que no pongo en duda que alguien sí lo pueda hacer con esa intención. Sin embargo, me parece que ser conscientes de nuestros privilegios nos da la oportunidad de despertar a ese mundo real que nos rodea y salir de la Matrix. Negar que tenemos ciertos privilegios, unos más que otros, es engañarnos a nosotros mismos, es elegir la pastilla azul para seguir ciegos. ¿Y qué pasa cuando uno se vuelve más consciente de sus privilegios? Bueno, pues comenzamos a darnos cuenta de que muchos de ellos deberían ser derechos básicos para todos. Y aquí es donde algunos brincan y dicen, no, si quieren privilegios que se los ganen con trabajo, chairos de mierda, no se metan con mi piscina y mi Mercedes-Benz. Pero esta gente no se da cuenta, o sí, pero se hacen los pendejos, en que vivir en Guatemala implica que hasta tener agua potable es un privilegio, tener un inodoro, energía eléctrica, un lugar donde vivir, donde curarme si me enfermo, donde educarme, recrearme, un lugar donde vivir. La vida misma es un privilegio escaso en este país. Y qué mejor que una crisis global como la que estamos viviendo actualmente con la pandemia para darnos cuenta y ser más conscientes de los privilegios que tenemos y de los que las grandes mayorías carecen. Bienvenidos a Sin Pasaje. Hoy hablaremos de los privilegios en tiempos de pandemia. Buenas noches, muchachos. Gerson, Pablo, Meme, ¿qué tal están? ¿Qué onda? ¿Cómo les va? Buenas noches. Mucha para dar el ejemplo, comencemos hablando de nuestros privilegios, ¿no? ¿Qué privilegios consideran que tienen ustedes? Creo que es incómodo hablar de los privilegios, y no porque sea difícil verlos, sino, como lo decías en la introducción, lo difícil es aceptar que los tenemos, porque hay que tener en cuenta que hemos obtenido beneficios a partir de estos. Entonces, el reconocer que de cierta forma se ha tenido ventajas sobre otros resulta un poco chocante para nuestra forma de ver la vida, porque obviamente nos pone en una posición de que la hemos tenido más fácil en algunos aspectos de la vida. Y ahora, en estos tiempos pandémicos, ni se diga, es cuando más se han visibilizado enormemente los privilegios. Pues de alguna forma, quienes los tenemos, nos las hemos podido apañar para no pasar tantas penurias. Uno de los principales privilegios, al menos en Guatemala, es el no preocuparme por saber cómo le voy a hacer para conseguir un plato de comida hoy, mañana y pasado mañana. En mi caso sé que lo tengo seguro. Además de eso, en mi caso pues he podido continuar con el EPS,
cómodamente desde mi casa, porque tengo todas las herramientas para hacerlo: internet, luz, computadora y tiempo. Fijo, este último es uno de los lujos más escasos del siglo XXI. Y aquí es en donde a veces he caído en el error de pensar que es de a huevo recibir clases, una asesoría o una maestría de manera virtual, al menos para mí, porque sé que tengo todas las herramientas que me facilitan esto. E ingenuamente uno cree que es así para los demás, pero fijo, no. Y de esta forma, creo que sin darnos cuenta nos vamos encerrando en nuestra burbuja. Así es como lo veo y eso, ¿no? Uno de los privilegios de los que más uno puede notar que goza en situaciones como las que estamos viviendo en este momento es el hecho de que uno puede quedarse, como decía Pablo, en casa sin que haya problemas como para proveerse de alimento, pero también la misma situación ocurre con el tema de salud. Aún no teniendo trabajo o quedándose en casa, no trabajando por algún tiempo, uno todavía tiene posibilidades de proveerse de servicios de salud o de medicamentos en caso sea necesario por alguna situación de emergencia que surja. El mismo hecho de que tiene posibilidades económicas de adquirir un medicamento para tratar una infección, para tratar, por ejemplo, el tema del virus, poder, o sea, un tratamiento para una semana, por ejemplo, que es más o menos como el tiempo que dura los síntomas más serios, ronda los 600, 700, 800 quetzales más o menos, dependiendo de dónde los consiga uno y qué tipo de medicamentos compre. Es más caro si uno adquiere medicamentos originales o de marca. Y entonces ahí es donde nos vemos frente a la realidad de que si yo me puedo comprar un antibiótico que me cuesta 500 quetzales, por ejemplo, el tratamiento, estamos hablando de que ahí yo estoy gozando de un privilegio porque no todas las personas tienen la misma posibilidad de adquirir el medicamento cuando ocurra una necesidad. Entonces, el tema de salud es el más, donde más podemos notar que somos privilegiados, porque aún endeudándonos para conseguir, o sea, el mismo hecho de poder endeudarse también resulta ser un privilegio porque no a todas las personas les confían un préstamo, por ejemplo. Entonces ahí también estamos hablando de un privilegio en toda regla. Al principio mencionabas vos que lo mucho que nos dolía a veces que nos dijeran, mira, si es un privilegio el que tengas esto y esto. Y al final, pues sí, uno se va dando cuenta como que, digamos, dentro de la pandemia, desde marzo, pues yo, por así decirlo, no me ausenté de mi trabajo, pero digamos, no soy parte de las estadísticas de desempleo, por ejemplo. Entonces, yo sí creo que comenzando por ahí, tengo como la ventaja de tener un trabajo estable, que no incurre como en tenerme en vilo sobre qué va a pasar el siguiente mes o si voy a recibir o no mi pago. Entonces yo comienzo por ahí, tengo como el privilegio de tener un acceso a internet que me da como las ventajas de estar informado sobre los medicamentos que puedo tomar, sobre cómo va avanzando en cuanto a país la pandemia, los cuidados que debo tener, ¿va? Porque no todo el mundo tiene acceso a eso y parte de ese poco o nulo acceso pues hace que la pandemia se vuelva más difícil. También digamos, tener prestaciones, por ejemplo, un seguro social que pues poco a poco lo van desbaratando, pero tengo acceso a eso y puedo decir, bueno, en tal caso yo me enferme o surja algo, pues tengo como ese hilo del que tirar, ¿va? Entonces eso, a la par de
no vivir, por ejemplo, en un barrio duro de Guatemala, donde es más difícil conseguir trabajo, es más difícil tener servicios básicos de agua, comida a los 3 tiempos, la seguridad, eh, o digamos, también no vivir en el mal llamado corredor seco, ¿va? Porque pues es un área vulnerable del país. Entre todas las cosas que pudieran suceder como país en la pandemia, corredor seco ni se menciona. Y en realidad no tenemos estadísticas como reales de lo que está sucediendo en esas áreas, ¿va? Como las levanto. Eso también aunado a, creo que hay algo de privilegio en no vivir en, ya decían por ahí, la Basílica de Espeltrada, que llaman ciudad capital, que está rodeada de un montón de elementos que terminan llenándote y te hacen desear como el poder salir de noche, el poder ir a comer en un lugar público, el, el apretujarte tanto de tener como una vida normal hasta cierto punto. Y yo sí creo que esos son privilegios de los que sí gozo y que pues al final de cuentas nos dan una ventaja para poder sobrevivir en la pandemia, ya sea emocional, ya sea física, ya sea mentalmente dentro de este lapso de tiempo. Claro, cuando yo pienso en mis privilegios, pues varios de los que ustedes han mencionado, también los tengo yo. Y pienso en otros relacionados bastante al tema de la pandemia. Y una de las cosas que me llamaba la atención desde un principio, cuando se hablaba del tema de ir a cuarentena en la casa y permanecer aislado de la familia, aquel que estuviera contagiado, digamos que fuera un caso leve, pues que podía estar desde su casa, ¿va? Y yo me ponía a pensar, bueno, de repente aquí en mi casa sí puedo, porque hace algún tiempo no hubiera podido, pero actualmente cositas tan sencillas como tener, o aparentemente sencillas, pues como tener un baño en tu habitación, por ejemplo, ya es tener una gran diferencia con cientos de miles de familias en el país que no podrían tener una cuarentena como tal, aislados, sin poner en peligro a su familia en su casa, porque viven en espacios hacinados, ¿no? Donde no tienen a dónde movilizarse, muchos en una cama pueden dormir una familia entera. Hemos estado hemos digo porque, bueno, con Gerson hemos salido bastante por diferentes cosas y hemos estado en comunidades rurales donde un pequeño cuartito con paredes de nylon es lo que tiene una familia entera. Entonces imagínate cómo hablarle de cuarentena a una familia en ese caso, ¿va? El tema de la educación también lo comparto porque al final yo estudio en una universidad privada, eso es un privilegio también, y tengo un ingreso fijo, que eso lo considero un enorme privilegio porque antes de la pandemia yo tenía un negocio pequeñito que abría algunos días de la semana específicos y que cuando se vino todo esto, pues lo cerré de una vez porque eso implicaba un tráfico de personas y estaba en mi casa. Entonces, obviamente, por supuesto, no quería tráfico de personas aquí en mi casa y, y obviamente, pues decidí mejor cerrar. ¿Va? Ahora, ¿con qué tranquilidad? Pues tengo un ingreso fijo, ¿no? Entonces no tengo que andarme preocupando. Ahora, la gran mayoría, ese 70% de la economía informal, no puede tomar una decisión así porque viven al día a día, porque se depende específicamente de lo que uno sea capaz de hacerse en su pequeño negocio diariamente para llevar la comida a la mesa. Entonces, en fin, ese tipo de privilegios uno se va dando cuenta que los tiene y lo que decía Meme, ¿va? Con el tema de cómo tomo, darme cuenta o que me hagan ver que tengo privilegios, no es para acusarme, para decir, ay, no, estos mis privilegios, cómo me duelen, entonces mejor me voy a deshacer de todo, ¿no? Y me voy a ir a vivir al bosque, por ejemplo. No es tanto por ese lado,
pero sí que podríamos llegar a ser Henry David Thoreau, Sí. pero ¿qué podríamos llegar a ser nosotros con ese conocimiento? Ahora, si tenemos todos estos privilegios que hemos estado hablando, los 4 ahorita, y, y podríamos enumerar muchos más, hablar de tema de un inodoro, de agua potable, energía eléctrica, ese tipo de cositas, ¿de dónde se originan los privilegios? O no sé, ¿de dónde viene que sea tan dispar el asunto y que cositas tan básicas se conviertan en privilegios? Pues, no sé, digamos, al menos en Guatemala tenemos ahí a esto que le han llamado cooptación del Estado, ¿va? Y que ustedes también, pues, lo manejan, ¿va? Que al final, pues, otorga privilegios a un montón de mara que lo único que hacen es acaparar, ¿va? Y de ahí viene el enriquecimiento injusto y los beneficios que al final de cuentas los obtuviste sin trabajar, pero te otorgan ventajas, ¿va? Que pueden ser al final de cuentas herencias, que con ese poder que obtenés, esas ventajas que obtenés sobre otros, pues con eso terminas oprimiendo directa o indirectamente a personas, o lo haces consciente o inconscientemente, ¿va? Y parte de esta misma cooptación, creo yo que también ustedes dirán que tenemos el pacto de corruptos, ¿va? Que desde hace años y cientos de años, pues viene siendo una gran parte de estos privilegios que se le han otorgado a un montón de mara que pues nunca trabajó por ellos, ¿va? O que forzó vidas para poder obtenerlos, ¿va? Y fíjate que también todo este tema de la cooptación del Estado, de un Estado corrupto, y los privilegios que uno tiene, también te da a entender que esos privilegios que actualmente pues tenemos, o esos pocos que tenemos, si vivís en Guatemala, también no quiere decir que van a ser eternos, ni que tampoco tus hijos los lleguen a tener, porque ese es el riesgo de vivir en Guatemala y el que no los tengan todas las personas. Quiere decir que esos pocos privilegios en cualquier momento los puedes llegar a perder. Ahí cuando mencionas esa parte de privilegios que pueden llegarse a perder, ahí es donde hay como una... los privilegios al final de cuentas tienen una raíz histórica de la misma conformación del Estado, del país, la forma en la que se originó la nación o el Estado-nación, y todo comienza con el tema de la misma conformación social, la configuración social que tuvo los 500 años de colonia. Eso determinó los privilegios en su tiempo, pero determina precisamente esa lucha de los poderosos, de la oligarquía en Guatemala, acostumbrada, por supuesto, a privilegios, exenciones fiscales, a que si cometo una infracción, la ley no me va a afectar, solo pago y salgo. Caso contrario, con lo que ocurre con la mayoría de la población, que, por ejemplo, recuerdo a un señor que se robó una ofrenda en una iglesia y le dieron 12 años de cárcel, y ahorita hace unas horas sale la noticia de que a un diputado el caso lo desestimaron, y entonces vemos que en el tema de la justicia, por ejemplo, es dispar el trato hacia la población. Entonces, ahí estamos frente a una estructura de privilegios promovida desde el mismo Estado, desde la misma forma en la que el Estado de Guatemala ha ido construyéndose. El hecho de que grandes empresas puedan no pagar impuestos porque crean una fundación, caso contrario con las pequeñas y medianas empresas que a ley tienen que pagar sus impuestos porque no les queda de otra. Ahí vemos claramente una estructura de
privilegios montada desde el mismo Estado. O sea, el Estado, a través de los organismos controladores, te persiguen. Por ejemplo, yo siempre hago esta crítica cuando por alguna situación, por cuestiones laborales, en el banco me piden llenar un IBE, por ejemplo. Digo yo, qué estrés tener que llenar un IBE si, vean, tienen en unas maletas en una casa más de 120 millones de quetzales sin que se haya disparado una alerta de IBE, y a la gente de a pie, a la gente que vive al día, pues hay un montón de controles y restricciones para acceder a servicios, etcétera, y gente que debería estarse controlando lo que ocurre, no está pasando. Entonces ahí vemos, digamos, otra estructura de cómo funcionan los privilegios. Entonces, lo que mencionaba Meme, la corrupción, por ejemplo, que es uno de los grandes temas, ahí, por supuesto que la corrupción lo que está cubriendo es precisamente ese sistema de privilegios. La privatización de los servicios básicos, como la salud. Imagínense, el ICS le compra servicios a una empresa privada. Ahí estamos frente a una estructura también de privilegios. ¿Cuántas personas tienen acceso a? Y entonces esa es otra de las estructuras, digamos, porque al final de cuentas es del Estado mismo, la conformación del Estado, donde se está creando estas estructuras de privilegios. La distribución, por ejemplo, de el gasto público desde el Estado, que se gasta más para pagar a funcionarios, para que en lugar de inversión social, lo que se conoce como inversión social, por ejemplo. Esa es otra estructura donde se alcanzan privilegios. No todas las personas tienen acceso a servicios básicos, como salud, como educación de calidad, un trabajo digno, un salario digno, no se diga. Entonces estamos frente a una estructura que desde el mismo Estado se alimenta esa estructura de privilegios. Una de las primeras cosas que me daba cuenta con lo de la pandemia, y que no solo es con esta crisis, y suele pasar casi con todo, discursos políticos, temas de moda, incluso con el tema empresarial y el tema del emprendimiento y todo eso suele pasar bastante también, que es querer adoptar temas o tendencias más de países europeos, por ejemplo, o de Estados Unidos, para querer aplicar el mismo discurso de esas tendencias en nuestros países, de acá del tercer mundo, y quererlos aplicar como si nuestros contextos fueran los mismos, ¿no? Y es lo que comenzó a pasar con todo eso. Ya lo hablamos, creo, anteriormente en otro podcast, pero con eso de quedarse en casa y de empezar a criticar feo e incluso exponer públicamente en redes sociales a quienes no se quedaban en su casa y tenían que ir a trabajar. Entonces, todo ese tipo de cosas son discursos pues bastante vacíos de gente que de verdad no puedo yo sino pensar en lo mismo, y especialmente desde que escuché esa comparación que mencioné al inicio, que, o sea, esa mara o vive en la Matrix, ciertamente, o algunos creo que sí, y otros saben cómo son las cosas en realidad, pero se hacen los pendejos. O sea, saben que remarcar o apuntalar hacia esos privilegios, pues obviamente no les conviene, ¿va? Y ahí es donde cada vez a mí, me imagino que igual ustedes, pero me suena tan vacío y tan, de verdad, asqueroso, cuando se apela siempre al discurso de la meritocracia, ¿no? En este tipo de contextos en los que vivimos nosotros. O sea, donde ni siquiera toda la gente del país puede tener agua potable, y vos hablando de meritocracia, ¿verdad? Totalmente. Y de hecho que el agua potable es un derecho humano ahora. Ajá, pero habla eso, totalmente, pero habla eso con uno de estos tipos mentes de tiburón
te va a decir, mano, tu agua, si querés agua, La va a querer pagala, mano. privatizar. Mano, Si si que- el agua ya ajá, la, ya si la querés tenemos agua- privatizada, si no, Pero creo Bueno. que en Jalapa el hijo de Mario Estrada sí tenía unas ideas bien ahí de privatizar el agua, y así bien jodidas. Bueno, si quieren privatizar el oxígeno que dan los árboles, imagínate el agua, o sea, fijo, y no te sale algún pisado ahí hablándote de un ejemplo de algún país llamado Nueva Fachalandia, no sé, donde privatizaron el agua y vieras que bien está funcionando, mano. Resulta que ahora todo el mundo tiene agua gracias a eso. Entonces, como que, ok, te me cuidas. Pero al final de cuentas, o sea, aunque lo diga en broma, esa mar está ganando, mucha. Está ganando porque cada cosa se va destruyendo y cada vez se tiene menos oportunidad a todo y cada vez la gente considera más que la privatización es la opción, ¿no? Ya habrá me imagino yo. Pero es que ese es el truco, ¿verdad? El hacer quedar mal a las instituciones públicas para hacerte ver que lo privado es lo mejor. Ahí sí que, como dice Chomsky, ¿verdad? Crear el problema y a la vez ofrecerte la solución. Y esto me hace recordar un poco a una anécdota que, bueno, el año pasado, cuando estaba en una institución ahí, en la institución que empecé a hacer mi EPS, me topé con una persona que era de los Países Bajos. Eso es lo que a algunos les gusta llamar Holanda. Pero ella es de la Comisión de Derechos Humanos en los Países Bajos y pues vino a Esquipulas a hacer un voluntariado de un mes durante sus vacaciones. Es decir, que se tomó sus vacaciones y decidió venir a Esquipulas a hacer voluntariado. Pues en esas pocas conversaciones que teníamos, porque su español, perdón, no era muy fluido, pero nos entendíamos, ella me decía que le sorprendía que aquí en Guatemala, pues, los derechos que se violaban eran todavía los derechos más básicos, ¿verdad? Y yo le preguntaba que cómo era el asunto en los Países Bajos, porque en algún momento me llegó a decir que, porque yo le preguntaba tanto de su país, pero ella me decía que allá, por lo que más se acercaban a la oficina de derechos humanos, era por cuestiones como sobre el racismo, que tener en cuenta que a los Países Bajos llegan personas de África, era violación de algún contrato laboral o porque despedían a una mujer que estaba embarazada, pero no llegaba la gente porque le estaban violando, por ejemplo, que no tuviera agua potable o que por defender los derechos de la tierra se le estuviera criminalizando. Esas cosas no se veían allá y ella me decía que le sorprendía que todavía tuviéramos nosotros esos problemas aquí en Guatemala. Bueno, sí, esta semana estaba hablando con un cuate y me contaba, me dio mucha risa, pero me contaba que estaba sacando un curso así online por pura gana y que uno de los tipos que daba el curso mencionaba que no me recuerdo qué país me lo mencionó ahí, el permiso, digamos, de maternidad para las mujeres era como de 1 año o 2 años, no me acuerdo, pero una barbaridad, pero eso más o menos creo que se sabe que hay países así, pero también me hablaba de un país en donde el permiso de paternidad es de 1 año. Era así, ¿qué? O sea, esas cosas suenan tan, hablando de ese tipo como de privilegios que tienen en otros países, pero suena que van, tan poco creíble. Suenan tan poco creíbles, ponerte a pensar vos que vas a ser papá, por ejemplo, y de repente, mire, puede irse 1 año porque va a ser papá, va a encargarse los primeros meses de vida de su hijo, de su hija. Pasar tiempo con los primeros 12 meses con tu hijo, donde es lo primordial. O sea, eso está genial. No sé qué país es, pero tan de cuento de hadas. Quien planteó eso no lo planteó a lo loco, ¿no? Dijo justamente como vos acabas de decir, esos primeros meses tan primordiales de la etapa de los hijos, los padres deberían estar con ellos, hay que volverlo ley, no sé. E incluso me contaba él que una de las chavas que ponían en el ejemplo en el curso contaba que ella regresó antes del año porque ya se había aburrido de estar solo en la casa. Digo yo, ay Dios mío. Quiero mi año sabático también. Te aburres del privilegio. Cabal, imagínate, pero lo menciono por ese contraste, allá otro tipo de privilegios relacionados a eso y que tal vez otros por allá dirán, mano, yo solo tengo 2 meses, yo quise, es un privilegio tener 1 año, yo en mi empresa solo tengo tanto tiempo y aquí estamos todavía en el tema de ojalá tuviera agua. Y fíjate que esta es otra anécdota, bueno, que me pasó en la universidad también.
Bueno, creo que Carlos y Manuel ya saben que yo antes de estar en comunicación estuve en sistemas, en la misma universidad, pero son dos mundos totalmente diferentes y eso me sorprendió en la misma universidad. Por ejemplo, y eso fue en 2009. En sistemas, en 2009, mis compañeros todos tenían laptop, mis compañeros todos tenían internet en su casa, empezaban los smartphones y pues a los que podían ya lo tenían. Pues la mayoría estudiábamos y los que trabajaban, pues ya trabajaban en algo relacionado a lo que estudiaban, pero la mayoría tenía ese acceso a la tecnología y teníamos pues facilidades para estudiar cómodamente. Pero después me paso a comunicación y me doy cuenta que hay compañeros que no tienen una computadora y no es porque no quieran, ellos digan, ay, es que no quiero, no, es porque realmente les cuesta y son quienes sostienen sus casas y no pueden darse el lujo de comprar una laptop o tener internet en sus casas y pues toca elegir, ¿verdad? Y como te digo, lo que me sorprende es que esos dos mundos se daban en la misma universidad, pues que es la universidad pública, la USAC, que creo que en algún momento te lo comenté, ¿no? Que creo que había visto un dato por ahí que, que decía que realmente a la USAC solo el 10% de los alumnos que iban realmente pertenecían como que a un estrato de lo que se le considera pobre, es decir, que un 90% quedaba excluido de asistir a la universidad. Y es que, bueno, conozco bien como de lo que habla Pablo porque pues fuimos compañeros y sí, nada es como, Pablo menciona como el tener una computadora o el acceso al internet, pero habían compañeros que a veces con el pasaje llegaban, ¿va? Y no eran o sea, eran de comunidades sacadas del centro de Chiquimula, del área urbana de Chiquimula, pero en realidad no estaban lejos. O sea, no es difícil, ¿no? Y para alguien como yo, por ejemplo, ¿va? De repente tuvo que dejar la universidad porque los sábados también trabajaba en construcción, ¿va? Entonces, y que de repente se pudo reincorporar a la universidad, pero había perdido un año. O sea, el privilegio de ser, digamos, ser estudiante de inicio a fin, ese es un gran privilegio que casi nunca tocamos, ¿va? Entonces, el poder también, bueno, yo no fui ese tipo de estudiante, pero el poder ser estudiante de diario, como le decimos, también es un gran privilegio. Hay algunos que, pues sí, al final de cuentas, pues sus papás se las ven a palitos, ¿va? Pero hay una gran parte de estudiantes que no la ven difícil, ¿va? Entonces, sí creo que esa convergencia en la misma universidad pública, como lo decía Pablo, es complicada porque es la universidad pública y ver esos escalones tan altos entre una y otro es hasta doloroso, podría decirlo, y problemático porque al final de cuentas, pues, ¿qué tipo de profesionales tenés? ¿Va? Entonces terminas construyendo a varios tipos de profesionales, por ejemplo. Sí. Y el que pertenezcas a una universidad pública, el que mires esas desigualdades, no te termina de dar como el espacio para comprender que hay privilegios o que no los hay, o que al final de cuentas, pues sí, a todos nos cuesta, pero a uno les amado. Claro. Totalmente. Gerson, estabas buscando algo, creo que escuché que dijiste. No, estaba buscando un tema de Ajá. los contrastes, So- ¿verdad? Son 14 meses para un padre o para una madre en Finlandia, y en Guatemala son 2 días para el padre por el nacimiento de un hijo. Imagínate eso. Solo con eso estamos frente a una realidad, digamos, de que somos una sociedad profundamente desigual y que poder dedicarle tiempo a tus hijos, incluso hasta eso, es un privilegio que no toda la gente se puede dar. ¿Ya? Y entonces ahí vemos, digamos, como las estructuras de cómo desde el
país, del Estado, se mantienen, porque al final el Estado es el que debería garantizar que todos deberíamos tener acceso a este tipo de servicios, a este tipo de condiciones de vida dignas, porque al final de cuentas son condiciones de vida digna, pero imagínate aquí, vivís en Esquipulas, tu pareja tiene su hijo en la capital 2 días, ¿para qué te alcanza? Solo para ir y para regresar. Esa es una estructura de desigualdad profunda y digamos esto frente a alguien que tenga este permiso, pero ¿y quienes no lo tienen? Quienes solo la señora se va a tener su hijo porque no pueden dejar la casa sola, porque no pueden dejar a los demás hijos solos. Estamos viendo que es profunda la brecha de desigualdades en las que vivimos en el país, y es ahí donde, digamos, también es que a nosotros nos cuesta reconocer nuestros privilegios, porque sentimos que reconocerlos es como no solo darnos cuenta que los tenemos, sino que estamos frente a una situación donde los podríamos perder de cualquier momento a otro. Y eso hace que sea tan difícil, digamos, el que uno los hable, sea tan difícil que uno se los cuestione, y sobre todo que exija que no sea solo un privilegio. O sea, que el que yo tenga agua entubada en mi casa no debe de ser un privilegio. O sea, debería de la población, todos deberíamos de tener ese mismo derecho de tener agua entubada, agua que esté limpia, agua que yo no tenga que caminar hasta un río, hasta un pozo a recoger agua. Que, por ejemplo... Ahora, sobre eso, solo para que continúes ahí mismo, de repente te voy a poner en una encrucijada, o nos voy a poner porque va para todos, pero ¿cómo se consigue, tomando ese mismo ejemplo que estabas hablando del agua, cómo se consigue que algo que sigue siendo un privilegio comience a pasar poco a poco a ser un derecho? Uno es que la acción en este sentido es del Estado mismo, y ahí es donde vemos, el Estado está cooptado por estructuras de poder que les convienen estos privilegios, y si no, veamos que una ley de aguas no ha pasado porque no les conviene a los dueños de las cañeras, porque siguen desviando los ríos. No les conviene a los que embotellan el agua porque o sea, el agua ya está privatizada desde hace mucho y no nos hemos dado cuenta desde el momento en que hasta la puerta de nuestra casa nos llevan un tambo de agua. Eso es privatizar el agua, ¿ya? Está privatizado. Entonces, esa acción debería de venir del Estado. Por supuesto que desde la acción ciudadana, exigiendo que este tipo de derechos tiene que empezar porque nos demos cuenta, la mayoría nos demos cuenta de los privilegios que tenemos, y busquemos a través de la acción del Estado que se norme o que exista una estructura que permita que, a ver, en Guatemala, por ejemplo, estaba viendo una estadística del INE del 2018 y habla de que más o menos más de como 800,000 familias no tienen agua entubada en su casa. Y si lo vemos desde la perspectiva de la pandemia, por ejemplo, te viven repitiendo, hay que lavarse las manos con jabón y agua. Y no hay ni agua potable. Sí, pero en mi casa no tengo agua, ¿verdad? Entonces, si hablamos de 800,000 familias, y si ponemos... Tremendo. 4 o 5 personas por familia, que seguramente hay más miembros en una familia. Estamos hablando de que 4 millones de habitantes no tienen agua en su casa, tienen que jalar el agua o tienen que ir al río. Leí una noticia al principio, cuando comenzó la pandemia, leí una noticia en Plaza Pública de un señor del oriente del país que trabajaba
o trabaja, ya no sé cómo seguiría o se desenvolvió la noticia, pero trabajaba como guardia de seguridad privada en la ciudad capital. Y el señor se contagió de coronavirus y lo mandaron para su casa. Y lo mandaron para su casa y el señor tuvo que quedarse en cuarentena toda su familia porque, como bien decía Carlos al principio, solo tienen un cuarto donde duermen, donde comen, o sea, solo son 4 paredes. El señor no podía irse de cuarentena y estar aislado del resto de la familia. Entonces toda la familia terminó en cuarentena porque el señor tenía contacto con su familia. No tenían agua entubada en su casa. Tenían que irla a recoger a un río en esta aldea de, no sé si estoy mal, si es Jutiapa o es Jalapa, pero es en el oriente. La aldea completa no tenía agua. Entonces la gente de la comunidad se organizó para irle a jalar agua al señor y se la dejaban en la puerta de entrada a su terreno, y ahí iban ellos a recoger. Y de repente otra familia les colaboraba y les llevaba alimentos. Pero imagínense, esa acción la debería estar realizando el Estado, no la sociedad. O sea, y es al final la gente la que está cuidando a sus vecinos, ayudando a sus vecinos, que no está mal, no estoy diciendo que esté mal, pero de entrada el Estado tuvo que haber cuidado las condiciones en las que estaba viviendo esta persona, darse cuenta de las condiciones sociales y económicas de la persona, y a través de las instituciones, que para eso está el Ministerio de Desarrollo, por ejemplo, o el Ministerio de Salud, claro. No sé, hay estructura del Estado montada para ayuda social, y no lo estaban haciendo. Entonces ahí es donde vemos también el sistema de privilegios, ¿no? Que para mí es una acción del Estado, desde donde debe comenzar a desmontarse esas estructuras, que no se va a desmontar mientras tampoco nosotros tomemos acción y busquemos desde el Estado mismo o desde la función pública abordar esta problemática. O sea, si solo estamos tuiteando que estamos en contra de... hashtag. Pues no vamos a cambiar absolutamente nada. O sea, tenemos que involucrarnos en la toma de decisiones también. No siendo progre. O sea que no se cambia con un hashtag. Por supuesto. Mira, pues. Está claro que no. Interesante lo que viene a aprender uno por él. Va, pero es que parte de esto tenemos que tener en cuenta que choca con el hecho de que criminalizamos a las manifestaciones, por ejemplo, al que no deja entrar a la minera, por ejemplo, porque al final de cuentas pues es de salud pública también tener un río limpio, va, porque son de esos ríos que al final de cuentas, ya dije mucho al final de cuentas, es de este río mismo del que todos tomamos agua, pues, va. Entonces creo que parte de pasar de privilegios a derechos es volver eso una manifestación, algo, digamos, normal en cómo lo veamos, pero que sigue siendo una exigencia y que sigue siendo una piedra en el zapato, al menos para los cerotes que están digamos, en el gobierno en este caso. Porque, ¿qué hacemos con la burocracia, por ejemplo? ¿Cuántos procesos burocráticos hay que pasar para que se logre algo? Es demasiado. O sea, y esto lo digo que 2 podcasts después de que dije que no podía haber una revolución violenta, pero en realidad los derechos a los derechos no se accede de forma pacífica. No, pues, o sea, Sí. la historia... ¿Se acuerdan las manifestaciones que se han hecho a veces del agua? Y esas manifestaciones, grandes caminatas y todo, por eso es que me cae mal siempre que hay una manifestación en donde medio se hace algún disturbio o algo así, empiezan todos, no, es que si fueran pacíficas sí se les haría caso, pero como son bochincheros. Miren todas las manifestaciones pacíficas que han habido, como la del agua. Manifestaciones pacíficas, ¿qué es eso? No Sí, existen las es una manifestaciones contradicción, pacíficas. mano, pero... Los derechos... Claro, pero
Mira estas manifestaciones o caminatas que se han hecho por el agua y todo es como que se hizo tal cosa, va, qué bonito, ahí iban a la orilla de la carretera, o sea, no me estoy burlando de ellos ni menospreciándolo, hablo de la gente que las critica, es como que ahí van las personas al lado de la carretera para no estorbar el tráfico, tranquilos, sin problemas. Decime cuánta repercusión tiene eso, dónde está la gente que luego aparece para decir, si son pacíficos sí se les hace caso, si son violentos no se les hace caso. O el sábado en la Hijos plaza. ajá, Ah, exacto, ¿no? O sea, eso, ese tema, pero en fin, cómo se pasa, Gerson nos da bastantes nociones ahí interesantes respecto a eso y llegamos a la conclusión de que sí, sigue siendo un tema del Estado, pero ¿qué otras cosas hay ahí de por medio que podrían aplicar o cómo se hace presión para que ciertos privilegios que nosotros tenemos puedan pasar a ser derechos? No sé si alguien más tiene alguna otra noción al respecto. Solo diré algo, organización social nos falta y ese es nuestro talón de Aquiles. Por eso es que nunca superamos las estructuras porque no nos organizamos. Y si nos organizamos, luego terminamos agarrándonos del pelo o tirándonos indirecto, qué sé yo. O sea, ese es nuestro problema, la organización social. Entonces ahí es donde también está la parte medular, digamos, para pasar de un sistema de privilegios a un sistema de derechos. Con esto creo que también hay que tener en cuenta que parte de la organización social también es escuchar al otro, a escuchar posturas contrarias, ¿va? Porque en realidad no tenemos como altura de aceptar algo que no lo dijimos nosotros porque no fue nuestra idea. Entonces es como difícil aportar en sociedad si vivimos con cuánto ego nos quita el que otro de la idea, va. Es difícil no caer en ciertos lugares comunes al momento de hablar sobre qué hacer para que privilegios se vuelvan derechos, ¿no? O sea, digo, es difícil porque podemos hablar desde el mero hecho de tener que elegir gobernantes, aunque no hay mucho donde elegir, o yo creo que para empezar, una de las cosas que bien podríamos hacer para contribuir un poco ahí, pues primero lo básico, de lo que se ha tratado y el objetivo de hacer el podcast de hoy sobre este tema de privilegios en tiempos de pandemia, que es ser conscientes de los privilegios que tenemos, no para tomarlos como que se nos está atacando por ellos o que somos indignos de tenerlos o que está mal tenerlos y deberíamos dejarlos, sino para poder ver, incluso reflexionar qué seríamos sin esos privilegios que tenemos, qué sería de nosotros, en dónde estaríamos si no tuviéramos las oportunidades y las ventajas que hemos logrado adquirir, logrado entre comillas, pudiera ser un tema circunstancial también. ¿Dónde estaríamos? ¿Y cuánto le cuesta a otra gente que no lo tiene? Y solamente siendo consciente de eso, tal vez podríamos voltear a ver a nuestro entorno y ser más empático con las luchas que mucha gente está llevando en sus comunidades, lograr darle más repercusión a otro tipo de personas que todos los días se mueven buscando poder obtener eso que para nosotros es algo que, o sea, ya lo tengo, ni soy consciente de eso, y para ellos es una gran lucha que todavía está en pie, ¿no? Entonces yo creo primero la conciencia, luego buscar darle mayor repercusión a través de los espacios que tenemos, promover la conversación y la discusión, y por supuesto, si puedo lograr apoyar también a la gente, y lo mencionaba en el de la revolución, lo mencionaba Pablo y también lo mencionaba Meme sobre iniciar desde las pequeñas trincheras, desde nuestros barrios, nuestros espacios pequeños, a ver cómo pueden volverse derechos otras cosas, cómo poder apoyar. Bueno, en fin, para ir cerrando ya el día de hoy con este podcast de los privilegios,
Me gustaría saber qué conclusiones tienen, muchas conclusiones para cerrar y despedirnos por hoy. Pues para poder entender un poco todo este vergueo social de privilegios, primero hay que reconocer que los tenemos, quienes los tenemos, claro, y que estos definitivamente nos han llevado hasta donde estamos, ya sea un buen trabajo, o el graduarnos de nivel medio o la universidad, o incluso irnos de vacaciones a otro departamento y ni se diga a otro país. Pero para esto requiere una toma de conciencia, y no me refiero a un acto divino de iluminación y esas cosas, sino que a observar detenidamente el contexto y preguntarnos si esa desigualdad es solo porque sí o hay circunstancias que hacen que una persona no pueda romper su círculo de pobreza y que a su vez esté condenando a toda su familia. Hay que entender cómo coacciona el entorno a la población más vulnerable. Eso es lo que creo. Yo me quedaría con algo más simple, o sea, algo más puntual. Y es que dejar claro que todo aquello por lo que no sufrimos para conseguir, pues es un privilegio, el agua, la comida, el trabajo, el acceso a servicios de salud, a todo aquello que se nos facilita, pues al final de cuentas es un privilegio y algunos tenemos más, otros no los tienen. Y tenemos que comenzar a trabajar en que los que no los tienen accedan a ellos como derechos, porque creo que en otra conversación ustedes lo decía yo, y es que alguien me decía, si tiene un derecho, exíjalo, pero no, al final de cuentas, pues no son derechos, y que hay que tener en cuenta que si tenemos ese privilegio, también tenemos como el poder de decir, bueno, hagamos que otras personas accedan a ellos, y parte de hacer eso es dejar de criminalizar las luchas sociales, porque por decirlo así, hay personas que han muerto en manifestaciones pacíficas y que han muerto por hijos de puta como Javes Meda, por ejemplo, o defensores del agua que han presos políticos que luchan desde las trincheras, y tal vez en Oriente no lo miramos tan seguido, pero sí hay mucha gente que está sufriendo estas cosas porque al final de cuentas pues no miramos más allá de nuestra nariz, ¿va? Y tenemos que dejar de hacerlo, tenemos que involucrarnos. Exacto, esa es la gran situación, digamos, que debemos ver al momento de que nos damos cuenta de nuestros privilegios. Es que sí, tenemos privilegios, pero ¿qué puedo hacer yo con estos privilegios para aportar a que no sean más unos privilegios y se conviertan en derechos de todos y no solo un beneficio mío? Pero romper, digamos, esa estructura mental de es que como yo trabajo, entonces yo me puedo pagar wifi, puedo estudiar desde mi casa sin problema, y aquel que no trabaja, pues, o sea, son visiones limitadas, digamos, del, de la realidad del país y de la realidad sobre todo del otro o de la otra, donde creemos que no hacen su máximo esfuerzo. Entonces, al final de cuentas, el tema de los privilegios pasa también por cuestionarnos no solo cómo los adquirimos o cómo es que estamos donde estamos, sino que ver las realidades o los contextos que intervienen para que los demás no tengan acceso a esto mismo que yo tengo acceso. ¿Por qué yo pude estudiar? ¿Por qué hizo que yo terminara básico, diversificado? ¿Por qué salí de mi aldea? Etcétera. Esas deberían de ser las preguntas que deberíamos hacernos todos al momento de cuestionar los privilegios. Comenzar por nuestro contexto y entorno que nos ha permitido este tipo de privilegios, que la gran mayoría no los tiene como derechos, ¿verdad? Sino que, por ejemplo, el agua, cuestionémonos cómo es que yo sí tengo agua entubada en mi casa y hay
4 millones de guatemaltecos que no tienen agua entubada. ¿Qué está pasando? ¿Qué puedo hacer desde mi propia posición? Aportar para construir y que esa gente logre tener agua entubada en su casa. Y eso pasa también por renunciar a nuestros privilegios, en sentido de que tengo que moverme, tengo que dejar la comodidad de mi casa, de mi cuarto, etcétera, para aportar. Sí. Resumen, ser consciente para empezar, comenzar a ser consciente de los privilegios que tengo. Eso ya se ha repetido bastante, pero no será suficiente. Tenerlo presente, elegir la pastilla roja. No se regresa nunca de saber qué privilegios tengo, pero es bueno porque despierto a un mundo del que no era consciente. No hay nada, tal vez, a veces cuesta, pero es cierto que vale mucho la pena lograr romper esa burbuja en la que uno vive, ¿no? O sea, vivir engañándose a uno mismo. Es peligroso porque además es de lo que se aprovechan quienes dirigen, los titiriteros, ¿no? Detrás del poder, son quienes más se aprovechan de esa ingenuidad de mucha gente, de ese desconocimiento de la realidad que nos rodea. Pues ellos terminan aprovechándose y manipulándolos. Los privilegios los siguen vendiendo como el tema de la meritocracia, no es que hay que trabajar para obtenerlo y si querés agua potable, trabaja para tenerla, cuando es un derecho humano, como bien lo mencionaba, creo que Pablo, y un discurso que viene desde la colonia con el tema del indígena es perezoso, ¿no? Y el indígena es el que más se parte la espalda trabajando en el país, pero el discurso sigue permeando porque si se dice en espacios como redes sociales o todo eso, mucha gente compra. Entonces, cuando uno logra identificar sus privilegios, ver a su entorno y decir, bueno, un momento, yo tengo esto que es básico y hay gente que no lo tiene, ¿qué podría hacer yo? Si no en todo el país, en mi comunidad o en la comunidad más cercana donde más necesidad puede haber, me puedo unir a ciertos grupos, puedo aportar algo desde la parte individual, ¿qué puedo hacer? ¿No? Pero siempre, siempre elegir la píldora roja. Y esto es todo por este Sin Pasaje. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. No se mueran. Nos vemos. Nos vemos. Buenas noches. Cuídense. Feliz noche.